El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha, una obra que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y exportaciones de nuestro país. El inicio del proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Estoy leyendo lo que suena en los spots publicitarios, en radios y televisión, anunciando el desarrollo, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. La realidad es que la cosa va más lenta de lo que se creía, hay muchísima especulación al respecto y como una bomba que justamente barre con cualquier especulación y termina convirtiendo en realidad las sospechas de que algo andaba mal en el gasoducto, se dio la renuncia de Antonio Pronsato, que dejó ENARSA, dejó el proyecto de construcción del gasoducto Néstor Kirchner y ha dejado un fuerte aroma a cuestionamiento respecto a la construcción de dicho gasoducto. Falta de contratos para el desarrollo de caños, la licitación que todavía no está en la calle, la unidad ejecutora que todavía no tiene la aprobación medioambiental de la provincia de Buenos Aires, pendientes con el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Bueno, la renuncia justamente de Pronsato desnudó las falencias en la construcción de una de las grandes promesas del gobierno nacional. Preocupa, alarma y se requiere más información, más que nada para los que no estamos en la materia. Por eso hemos convocado a un integrante de EcoJournal, es de los medios que más cubre este tema. Él, por supuesto, es periodista. Su nombre es Nicolás Deza. Hola, Nicolás, acá Esteban en Todas las Tormentas Juntas en Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Esteban, todo muy bien, ¿vos? Bien, gracias por la paciencia, por hacerte el ratito para conversar un poquito de un tema que es complejo, es interesante y alarma un poco. ¿Qué tan por sorpresa te tomó la renuncia de Antonio Pronsato al proyecto, quien lo encabezaba, era un poco el garante para el gobierno de su desarrollo, tengo entendido, y qué daño hace justamente esa salida? ¿Cómo lo ves? Sorpresa, digamos, si uno lo pone en contexto respecto de la lentitud que venía tomando la proyección de este proyecto que precisamente mencionabas recién. Sorpresa diría que en contexto no, pero sí, digamos, desde el punto de vista político genera obviamente sorpresa por la cuestión de ser la persona, Pronsato es la persona encargada de la construcción del gasoducto, es la persona que venía llevando las cuestiones técnicas relativas con las licitaciones, con la programación del proyecto. Claro. Y evidentemente su renuncia, obviamente que genera un ruido enorme porque al ser la persona que encabeza el proyecto, entra por la pregunta de, bueno, ¿quién va a tomar las riendas de esto en este momento? De hecho, hay especulación respecto de la gente que lo acompaña a Pronsato en lo que es ENARSA, qué va a ser del futuro de esas personas, si van a seguir en la empresa o no. Claro. El equipo de trabajo básicamente de Pronsato. Claro. Así que, digamos, sorpresa sí, en el plano político, sin lugar a dudas, porque era una persona que habían ido a buscar específicamente para poder realizar este proyecto, y bueno, esa persona ya no está más. Y Nicolás, algo que sucede, porque, bueno, lo sabrá mejor que yo, usualmente lo primero que hacemos los comunicadores o lo que nos gusta la política, vemos las diferencias ideológicas. Ah, este era de Alberto y ese era de la Cámpora, ah, ese era de Massa y ese otro era de, no sé, de otro lugar. Y pasa con Pronsato, que tengo entendido que era un hombre de Julio De Vido hace un tiempo, y que la discrepancia se da con agentes que circulan casi que en su misma corriente política. O mejor dicho, no hay un caso de discrepancias ideológicas entre las tribus que conviven en el Frente de Todos, en este caso, o sí. ¿Vos cómo ves esa parte? Pronsato efectivamente ocupó cargos durante la época que Julio De Vido era ministro de Planificación, el Ministerio de Planificación en la presidencia de Néstor Kirchner y también las dos presidencias de Cristina. Fue un hombre muy importante también que había trabajado en lo que es la construcción del gasoducto del NEA, que va hacia el norte del país. La sensación que da mirándolo en contexto es que la principal diferencia tiene que ver con restricciones desde el punto de vista de cómo avanzar con lo que son las licitaciones, de darle mayor celeridad. Claro. Parece que Pronsato quería aplicarle una celeridad mayor y en distintas áreas de gobierno como que no estaba esa misma predisposición a avanzar. Claro. Ahí hay muchas lecturas. Hoy Nicolás Gandini en EcoJournal publicó precisamente una nota en la que da cuenta de las
no, perdón, Fernando Krakowiak, da cuenta de las dificultades las discusiones que existen en el seno de ENARSA para precisamente lograr las firmas necesarias para poder avanzar con la obra. Es decir, Pronsato tenía una actitud más de acelerar, de asumir incluso eventuales costos políticos y judiciales, porque, como bien menciona Fernando en esa nota, hay una discusión en Argentina hace varios años, que es la judicialización de la política. Claro. Entonces, cada decisión que toma un funcionario, después existe el temor de que desde la oposición o de otro sector político o económico se decida avanzar con un juicio, y bueno, está siempre el temor de poner la firma. Esto, digamos, no es que, digamos, es realmente un problema que existe, un problema político que ya venimos arrastrando de varios años, y que no parece tener, digamos, solución en el corto plazo, y también plantea una duda sobre todas las obras importantes que se quieran realizar en la Argentina, si realmente van a aparecer el problema de que nadie quiere poner la firma, bueno, no se va a poder, digamos, avanzar con la celeridad. Para ponerlo incluso quizás más claro, ¿de qué estamos hablando esto de poner firma? Estamos hablando de que a veces ocurre que en una obra, sobre todo de esta envergadura, estamos hablando de una obra, después si querés hablamos un poco de técnicamente de qué se está hablando, pero por supuesto, en términos de inversión estamos hablando de una inversión de $1.000 millones para esta primera etapa, que va a ir desde Saliqueló en Neuquén, desde Tratayén en Neuquén hasta Saliqueló en provincia de Buenos Aires. En una obra de ese tipo vos podés tener un montón de inconvenientes de obras que te van terminando sumando costos, porque vos imaginate que estás construyendo un gasoducto de 500 kilómetros, entonces pueden ocurrir cosas y cada pequeño retraso genera un sobrecosto, lo cual es lógico que un funcionario diga, bueno, hay que afrontar un mayor gasto por esta obra, pero de la oposición alguien puede plantear que puede haber algún indicio de, por ejemplo, de corrupción, de sobreprecios. Entonces, siempre esa dinámica arranca y uno no sabe dónde puede terminar. Recordemos que en su momento, un dato político interesante fue que el Frente de Todos no respaldó a Debido. En el desafuero. El desafuero, exactamente. Claro. En su momento no hubo todos los votos por el lado de lo que era en ese momento el... Unidad Ciudadana. Exacto. Sí. No hubo todos los votos, entonces también existe esa lectura secundaria. Bueno, si eso le pasó a Debido, ¿qué le podría esperar a funcionarios de segundo o tercer rango? Claro, Nicolás, estamos hablando con Nicolás Deza, periodista, integrante de EcoJournal. Recomendar el medio EcoJournal de nuevo, porque es de la cobertura más precisa de este tema. Y además lo que sumás, Nicolás, es una lista esencial. No se podría entender lo que sucede con el gasoducto si no tenemos en cuenta eso, y a veces los que no estamos en la materia nos desalentamos ante los datos técnicos o ligados 100% a las ciencias naturales, que son importantísimos, pero nos quedarían incompletos en el panorama de no sumar la parte política, justamente la judicialización de la política. Además, en las coberturas un poco leía prácticamente todos los artículos que fueron sumando en EcoJournal de este tema, y un poquito en síntesis se habla de la subestimación en torno al proyecto, se habla de la preparación deficiente en torno al proyecto y justamente la renuencia a poner la firma. En ese sentido, esta ralentización a un año de una elección presidencial, ¿sentís que hay una chance de que el proyecto quede trunco? ¿Preocupa al gobierno esto? ¿Preocupa a la opinión popular esto según tu lectura? ¿Cómo ves las chances a futuro con estos tiempos, con estos temores y con esta renuncia en torno al gasoducto? Es interesante lo que ocurrió esta semana a partir de esta noticia de Pronsato. El martes el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificó que la intención del gobierno es tener el gasoducto listo para julio-agosto del año que viene, y lo cual implicaría que va a llegar al invierno próximo y se va a poder traer más gas a la provincia de Buenos Aires y de esa forma reducir lo que son las importaciones. Y dijo también que los pliegos de la licitación de lo que tiene que ver con la construcción propiamente dicha de la obra, porque acá hay varias licitaciones, pero centralmente la construcción propiamente dicha arranca una vez que vos licitaste lo que es la construcción que le vas a asignar a determinada empresa, en una compulsa entre empresas, le vas a designar la obra. A un privado. ¿Cómo? A un privado, ¿verdad? Sí, en este caso, sí.
Ahí lo que ocurre es que, bueno, Martínez dice que va a estar para esta semana. Él lo dijo el martes, ya estamos a jueves, estamos esperando a ver si hay una novedad hoy o mañana. Claro. Por lo menos fuentes de energía dicen que podría estar para los primeros días de la semana que viene. Pero ¿qué ocurre? La idea original, lo que venía diciendo el gobierno, es que la presentación de la licitación iba a ser en abril, perdón, en mayo. Ya estamos ahora arrancando junio, claro. Entonces ya hay un retraso importante. Realmente decir si va a estar lista o no para mitad del año que viene es un poco arriesgado, porque claro. La cuestión central es que además de las licitaciones tenés que tener mucha eficiencia para poder llegar al año que viene, tenés que tener muy en claro lo que estás haciendo. Hay un montón de detalles que son nimios, pero son muy importantes. Hay un dato interesante, cuando uno analiza las licitaciones, se lanzaron 4 licitaciones hace aproximadamente un mes, algo más de un mes. Una de las licitaciones era por los electrodos, que son los insumos que se utilizan para soldar. En este caso, los distintos caños que van a hacer el gasoducto. Sí. La licitación de electrodos quedó desierta. Quiere decir que no hubo oferentes. Yo, conversando un poco con personas que manejan ampliamente el tema de la soldadura y relacionada con estos proyectos, me comentaban, por ejemplo, que en el tema soldadura, para este tipo de proyectos en donde vos querés una eficiencia muy grande, en donde vos querés soldar y no tener retrasos de obra, hay un electrodo en particular, de una marca en particular, que es muy buscado, que dicen es el que hay que usar para una obra de este tipo para lograr ese nivel de eficiencia, para tenerla en el tiempo que vos querés. Claro. Cuando uno ve la licitación dice la normativa de cómo tiene que ser el electrodo, y bueno, ahí tenés distintas marcas, ¿no? Entonces, a la hora de analizar las ofertas, se va a tener en cuenta, desde el punto de vista económico, bueno, entiendo que la mejor, pero también ahí entra la pregunta de, bueno, ¿qué electrodo se va a privilegiar? ¿Qué marca se va a privilegiar? Y parece un detalle menor, pero no lo es, porque cuando empezás a analizarlo, decís, bueno, si no es el electrodo que a los soldadores dicen que es el que va para hacerlo en tiempo y forma, sí. Bueno, ahí ya, por ejemplo, tenés un indicio de algo, de un pequeño ruido, si querés. Sí, pero esto lo digo desde el punto de vista de las conversaciones que uno tiene con personas que conocen de la temática. No, totalmente. Yo no podría, digamos, afirmar realmente que es así. No, además la parte técnica de las licitaciones, las especificidades y demás, a este nivel, a semejante nivel de obra, uno imagina que hay que leerlas con lupa, son detalles de los detalles de los detalles, y justamente la combinación de estos factores que vos repasabas nos ayudan a entender, integrándolos, por qué se da este retraso, por qué se da estas contradicciones, por qué se da esta renuncia finalmente. Tenemos unos minutitos, Nicolás, quería cerrar con una parte de nuevo. Por ahí quien te habla, personas que estamos ingresando a entender lo que implica políticamente el gasoducto, o personas que por ahí recién a partir de esta nota están ingresando, que es justamente qué peso, qué nivel, no sé si inédito es la palabra, pero qué nivel de inédito, qué nivel de peso natural político tiene este gasoducto, qué puede proveer, cómo puede transformar a la sociedad, al consumo, si es que se da. ¿Es realmente un cambio fuerte en la política natural, en la política de recursos argentina, esto que está ocurriendo con el gasoducto Néstor Kirchner? Sí, realmente es una obra muy importante, porque lo que va a permitir es reducir sustancialmente las importaciones de energía en lo que respecta con lo que respecta al gas natural. Claro. La demanda argentina de gas natural, para ponerlo, digamos, en números, es de 120 millones de metros cúbicos diarios promedio, pero ¿qué ocurre? En verano consumimos algo menos, 110 millones de metros cúbicos, mientras que en el invierno la demanda sube, el consumo sube a 135. Esa variabilidad que se produce en el invierno implica que hay que producir más gas, y el problema que está es que hoy en día la concentración, la gran producción de gas está en Vaca Muerta y en la Patagonia, en el resto de la Patagonia. La capacidad de transporte desde Vaca Muerta, que es donde hoy está incrementándose más la producción, ya está a tope, no se puede transportar más gas. Claro. Entonces lo que ocurre es que en los meses de invierno hay que recurrir a importaciones de gas natural licuado, que son las que llegan por barco, que se llegan a 2 puertos, 2 terminales, una está en Escobar, por ejemplo, y la otra opción es importar gas de Bolivia. Claro, que es lo que pasó ahora con el acuerdo con Arce. Exacto. Claro. La discusión con Bolivia siempre, desde hace unos años, es que la producción de gas de Bolivia está declinando. Claro. Entonces ahí
la mirada es que, bueno, necesitas siempre programar todos los inviernos una importación importante de gas natural por barco. Claro. Entonces, la construcción del gasoducto lo que principalmente lograría es reducir sustancialmente las importaciones de gas. Y al mismo tiempo eso lo que va a generar también es una mayor producción de gas en Vaca Muerta. También eso abre muchas posibilidades desde el punto de vista industrial, porque al tener más disponibilidad de insumo, podés proyectar nuevas inversiones de producción industrial de distinto tipo. Claro. Puedo decir, por ejemplo, el tema de fertilizantes, que para producir los fertilizantes necesitas gas natural. Claro. Entonces podés llegar a producir más fertilizantes en Argentina. También está la idea de que se pueda exportar gas a Brasil en una segunda instancia, porque recordemos que estamos hablando de ahora de gasoducto, una primera etapa que va precisamente de Tratayén en Neuquén a Salliqueló en Buenos Aires. Esa primera etapa son 558 kilómetros. Eso es lo que el gobierno quiere construir para el invierno que viene. Claro. Después hay una segunda etapa que va a ir de Salliqueló a San Jerónimo en el sur de Santa Fe, que esa etapa el gobierno dice podría estar lista para 2024. Entonces, esa segunda etapa lo que habría la posibilidad de, primero, incrementar el transporte también sustancialmente de gas, pero también una posibilidad de poder exportar a Brasil. Claro. Entonces, el gasoducto, sin lugar a dudas, que tiene una proyección muy importante, sobre todo para lo que es que Vaca Muerta pueda aportar más gas a todo el país, y también eso, reducir el gasto de importaciones, el uso de dólares, que es lo que siempre se habla, que nos faltan los dólares. Claro. Entonces, y eventualmente también la posibilidad, obviamente, de mayor producción industrial y también de exportar gas. Totalmente. La verdad, Nicolás, que ayer, bueno, conversamos un poquito, incluso antes, leo, hablo por mí, pero hablo por varios acá, cubrimos, leemos, nos informamos con EcoJournal, y estas conversaciones nos permiten profundizar aún más en un tema que es noticia, que ya es noticia, pero que si no integramos todas estas piezas, como vos nos has relatado también en estos últimos minutos, sería imposible de comprender y de valorizar como tiene que ser. Agradecerte a vos, recomendar tu laburo en EcoJournal y fuera de él también, pero especialmente en este tema que tanto nos ha ayudado a entender. Invitado cuando desees repetir, y el agradecimiento por el tiempo, la paciencia y la claridad. No, muchas gracias a vos, Esteban, y a la audiencia por el interés en estos temas que a veces están fuera de agenda, pero son realmente muy importantes para el país. Muchas gracias. A vos, abrazo grande. Abrazo grande. Nicolás Deza, periodista, integrante de EcoJournal y voz autorizada para ayudarnos a entender qué está pasando, qué sucede en el gasoducto Néstor Kirchner, y ayudarnos a arrojarle unos rayos X a todas las tratativas, la política, los recursos, los temores, las especulaciones y las realidades en torno a una obra que promete cambiar el país, pero que a este ritmo aún está lejos de hacerlo.